Our video diary of the Pope's visit begins at 4:05 in the morning. 12 hours from the time the Pope is to deliver the Mass in Ciudad Juarez. "5:16 in the morning, 63 degrees, and we are on our way to the border. That'll take us about 15 minutes without any traffic. We'll soon find out what kind of crowd is down there and what we have to encounter to get across the border. All right, our ride left us off about 5 blocks from the border. They've already blocked traffic and only letting a few vehicles through, I guess, with passes and public transportation. So we're on our way now to Santa Fe Bridge to cross into Ciudad Juarez, Mexico. And here we are at the border crossing, the Santa Fe Bridge that leads to Ciudad Juarez, Mexico. This is the pedestrian side, of course. And here is bridge traffic returning to El Paso, and it is practically down to nothing. Only a few cars crossing from Juarez to El Paso at this hour. It's about 5:20 in the morning. So here we go, crossing the bridge. It goes up over the Rio Grande. Guess we got here plenty early. And suddenly we've come across a line of people already. Already lined up for the Mass. That'll take place at 4 this afternoon, and the sun hasn't even come up yet. Aquí viene el amanecer, mientras que estamos en fila para entrar a la sección rojo. Y la gente viene llegando. We've got daylight here on the Juarez side of the Rio Grande. This is the view looking to El Paso, Texas. That's the Franklin Mountains. County Courthouse. Panning over here to El Ribereño, and the line of people already here for the Mass with the Pope. Mass will take place at 4 in the afternoon, and it is 6:30 in the morning. And look at them, already lined up. Pope should be arriving here in Juarez, and his first stop is at El Cerezo prison. And a full day of going through Juarez, meeting with people. And we're waiting for the line to get up to where we can get into section red for the Mass. A mi Señor, cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban y todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré.
And there's the altar where Pope Francis will say Mass. That'll be at 4 o'clock this afternoon. Right now it's about 7:30 in the morning. The sun is up, but it's still a little chilly out here. And people are starting to arrive. We've got thousands of people here already. You've got about 5 sections in this area, extending all the way out to that stadium. That's Benito Juarez Stadium. Up in the altar you can see the patron saint of Mexico, the Virgen de Guadalupe. And this is the aisle where the Pope will be coming down as he makes his way to the altar. It's going to be a long day. It's just about 8 o'clock in the morning. And Mass doesn't start till 4 o'clock this afternoon. Meanwhile, people are doing all sorts of things to keep themselves busy and entertained, like this group right here. Otra vez, cántala. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Juárez está contento porque llegó su santidad. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Juárez está contento porque llegó su santidad. Gracias. It is now 11 o'clock in the morning, and the Pope has arrived in Ciudad Juarez. He's at the Cerezo prison, meeting with the prisoners. We are here at the site of the Mass that's going to take place at 4 in the afternoon. And it's become a sea of people here. It's turned into a religious revival. A lot of music, a lot of dancing, a lot of cheering. And over here, behind me, you can see a platform. That platform with the cross on it is where the Pope will walk up to a platform and then wave to whoever will be on the other side, which is El Paso, Texas. In fact, you can see from here some white chairs, and there are going to be people sitting in those chairs at some point today. Might be able to get a better look. Let me raise the camera above the chain link fence so you can see. De la ciudad de San Antonio, un fuerte abrazo con todo nuestro cariño. Para los peregrinos que nos visitan de la ciudad de Dallas, también va un abrazo con todo nuestro cariño. So the Pope is scheduled to go up to that platform there with the black cross, and then he will, looks like they have it set up so he can pray, or he can kneel and pray, and at the same time or afterwards he'll turn to the people on the United States side of the border and bestow blessings on them. ¡Viva el Padre Maldonado! ¡Viva el Papa! ¡Viva México! ¡Viva Chihuahua! Now for a station break. Aquí está la línea que llega a los sanitarios.
La gloria del Padre es la vida de sus hijos. No hay gloria más grande para un padre que ver la realización de los suyos. No hay satisfacción mayor que verlos salir adelante, verlos crecer y desarrollarse. Así lo atestigua la primera lectura que escuchamos. Nínive, una gran ciudad que se estaba autodestruyendo, fruto de la opresión y la degradación, de la violencia y de la injusticia. La gran capital tenía los días contados, ya que no era sostenible la violencia generada en sí misma. Ahí aparece el Señor moviendo el corazón de Jonás. Ahí aparece el Padre invitando y enviando su mensajero. Jonás es convocado para recibir una misión. Ve, le dice, porque dentro de 40 días Nínive será destruida. Ve, ayúdalos a comprender que con esa manera de tratarse, regularse, organizarse, lo único que están generando es muerte y destrucción, sufrimiento y opresión. Hazles ver que no hay vida para nadie, ni para el rey, ni para el súbdito, ni para los Jonás. Dios lo envía a evidenciar lo que estaba sucediendo. Lo envía a despertar a un pueblo ebrio de sí mismo. Y en este texto nos encontramos frente al misterio de la misericordia divina. La misericordia rechaza siempre la maldad, tomando muy en serio al ser humano. Apela siempre a la bondad de cada persona, aunque esté dormida, anestesiada, lejos de aniquilar, como muchas veces pretendemos o queremos hacerlo nosotros. La misericordia se acerca a toda situación para transformarla desde adentro. Ese es precisamente el misterio de la misericordia divina. Se acerca, invita a la conversión, invita al arrepentimiento, invita a ver el daño que a todos los niveles se está causando. La misericordia siempre entra en el mal para transformarlo. Un paso, un camino cargado de terribles injusticias, esclavizados, secuestrados, extorsionados. Muchos hermanos nuestros son fruto del negocio del tráfico humano, de la trata de personas. No podemos negar la crisis humanitaria que en los últimos años ha significado la migración de miles de personas, ya sea por tren, por carretera e incluso a pie, atravesando cientos de kilómetros por montañas, desiertos, caminos inhóspitos. Esta tragedia humana que representa la migración forzada hoy en día es un fenómeno global. Esta crisis que se puede medir en cifras, nosotros queremos medirla por nombres, por historias, por familias. Su mensaje llega a los hermanos y hermanas migrantes aquí presentes y a muchos más que nos acompañan del otro lado del río Bravo, en el vecino país Estados Unidos, Norteamérica. Cerca de 50,000 personas nos han seguido a través de la transmisión de la Santa Misa
congregados en el estadio softball en El Paso, Texas. Santidad. Llega a término su viaje apostólico a México. Y estoy seguro, Santo Padre, que ha podido encontrar un pueblo de gran fe y fortaleza admirables. Ha podido encontrar a un pueblo de gran fe y fortaleza admirables que a nosotros, los pastores, nos anima a seguir adelante en la gran misión continental. Muchos niños y jóvenes, mujeres y hombres por igual, se entregan cotidianamente a la tarea de la evangelización. Su ejemplo de vida y su mensaje nos reanima y llenan de entusiasmo para, aún en medio de las adversidades, seguir viviendo y proclamando la alegría del Evangelio. Gracias por esta entrañable visita, por el gozo que ha traído a nuestra patria, a la Iglesia en México, a Ciudad Juárez. Autoridades, señoras, señores, amigos todos. Muchas gracias, señor obispo, por sus sentidas palabras. Es el momento de dar gracias a nuestro Señor por haberme permitido esta visita a México, la que siempre sorprende. México es una sorpresa. No quisiera irme sin agradecer el esfuerzo de que han hecho posible esta peregrinación. Agradezco a todas las autoridades federales y locales el interés y la solícita ayuda con la que han contribuido al buen desarrollo de este propósito. A su vez quisiera agradecer de corazón a los que han colaborado de distintos modos en esta visita pastoral, a tantos servidores anónimos que desde el silencio han dado lo mejor de sí para que estos días fueran una fiesta de familia. Gracias. Okay, it's all over now. Now it's time to go back. No, allá.